Hola, buenos días. Vamos a dar inicio con la clase de fisiología renal. En esta ocasión vamos a continuar revisando las características de la tasa de filtrado glomerular y hoy nos vamos a enfocar particularmente en los métodos que existen para estimar y medir el filtrado glomerular de una persona. Antes de empezar con esto, quería nada más terminar lo que estábamos viendo en la clase anterior, que eran los mecanismos de regulación de la tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular, como ya lo explicamos, hay varios métodos para regular o mantener este valor dentro del rango de referencia, entre 105 a 125 mililitros por minuto aproximadamente, que eran los mecanismos renales, que ya vimos el mecanismo biogénico, túbulo glomerular, los mecanismos hormonales, entre los cuales se incluye el efecto de la angiotensina 2 y del péptido natriurético auricular, y finalmente el mecanismo neural, que era el que nos faltaba. El mecanismo neural depende principalmente de los receptores adrenérgicos a través de receptores alfa 1 y el receptor beta 1. Estos receptores, como ustedes saben, son receptores para catecolaminas, para adrenalina y noradrenalina. En particular, el que más nos importa en este momento es el receptor alfa 1. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, que es el sistema que incrementa la liberación de adrenalina y noradrenalina, estos van a actuar sobre el receptor alfa 1 y esto va a producir dos efectos, que son la vasoconstricción de la arteriola aferente, pero también de la eferente. Va a producir vasoconstricción de la arteriola aferente y de la eferente. En este caso, el efecto va a ser más potente sobre la arteriola aferente en comparación con el efecto ejercido sobre la arteriola eferente. Por lo tanto, el efecto neto o el resultado que va a tener la vasoconstricción sobre las arteriolas del glomérulo es predominantemente una reducción de la tasa de filtrado glomerular, porque como ya lo vimos en la clase anterior, la vasoconstricción de la arteriola aferente produce principalmente la reducción de la presión de filtración y por lo tanto de la tasa de filtrado glomerular. Y el otro efecto que produce la activación del sistema nervioso simpático es a través del receptor beta 1, que va a incrementar la liberación de una hormona de la cual ya hemos hablado en múltiples ocasiones, que es la remina, que es la hormona que secretan las células extraglomerulares o granulares de la arteriola aferente y que producen la activación, o más bien representan el inicio de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que funciona para la elevación de la presión arterial. Entonces, este era el último mecanismo que nos faltaba de control de la tasa de filtrado glomerular. Y ahora sí vamos a pasar con las formas que existen para estimar o medir la tasa de filtrado glomerular. En la clase anterior vimos de manera breve que había ciertos factores que podían alterar la tasa de filtrado glomerular, factores como la edad, el sexo de una persona, el consumo de algunos medicamentos, el tipo de dieta que llevaba o la composición corporal, sobre todo la cantidad de masa muscular, por poner algún ejemplo. La tasa de filtrado glomerular sigue siendo en la actualidad el mejor mecanismo que tenemos para medir o evaluar el funcionamiento de los riñones. Sin embargo, tiene algunos factores o hay algunas características de este valor que tenemos que tener en consideración. En primer lugar, la tasa de filtrado glomerular es un número o es un valor que no se puede medir directamente. Esto quiere decir que no podemos pedirle al laboratorio una muestra de sangre que nos vaya a decir cuál es la tasa de filtrado glomerular de una persona. Ustedes no pueden pedirle al laboratorio que
o no existe una prueba que ustedes puedan solicitar que se llame tasa de filtrado glomerular. Ese valor es algo que tenemos que obtener de manera indirecta y ahorita vamos a ver cuáles son las formas o los métodos que existen para este propósito. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es que la tasa de filtrado glomerular no refleja directamente o no es un reflejo de la cantidad de nefrón. En las clases anteriores hemos visto que una persona promedio puede tener, asumiendo que se trata de una persona sana, entre 1.600.000 a 2 millones de nefrones, considerando las nefronas presentes en los dos riñones. Sin embargo, las nefronas, como otros tejidos del cuerpo, tienen la capacidad para incrementar su carga de trabajo con el propósito de mantener la tasa de filtrado glomerular, incluso si hay una reducción significativa en la cantidad total de nefronas. Y esto es lo que explica por qué una persona es capaz de donar un riñón a otra persona y mantener todavía una función renal relativamente normal, sin que haya un cambio, una afectación en su calidad de vida. Cosa que obviamente no se puede hacer con otros órganos. Hay algunos órganos que pues, solamente tengo uno, o cuyo funcionamiento es necesario, fundamental que esté el órgano completo para que yo pueda vivir de una manera normal. En el caso de los riñones, como tenemos una reserva de nefronas tan grande o tan amplia, somos capaces de donarle un riñón a otra persona y tener de nuevo, bajo ciertas condiciones, una vida prácticamente normal. Y esto se debe justamente a que las nefronas o los riñones tienen esta capacidad para incrementar su carga de trabajo, lo cual hace que se mantenga la tasa de filtrado glomerular incluso aunque haya una reducción significativa en la cantidad de nefronas. Se estima que para que una persona tenga síntomas de enfermedad renal crónica, o sea, que ya presente síntomas de falla renal, tiene que haber una reducción en la cantidad total de nefronas de al menos 3/4 partes de la reserva total. Esto quiere decir que para que empiecen a aparecer los síntomas de enfermedad renal, la acidosis, la anemia, la retención de líquidos o algunas otras cosas, la persona tendría que tener una pérdida de nefronas de 1.500.000, o dicho de otra manera más precisa, que la reserva total de nefronas ya sea inferior a 500.000 nefronas para que apenas empiecen a manifestarse los primeros síntomas de enfermedad renal. Lo que quiere decir que tenemos una reserva gigantesca, que esa reserva de 2 millones de nefronas, que aunque no se puede regenerar o ya no se pueden reponer, pues normalmente para una persona que no tiene muchas enfermedades renales a lo largo de su vida, es más que suficiente para mantener un filtrado glomerular relativamente normal o estable a lo largo de todos sus años de vida sin ningún problema. Obviamente hay algunas enfermedades que pueden acelerar el proceso de pérdida de nefronas, como la diabetes o la hipertensión. Pero esto de nuevo implica que la tasa de filtrado glomerular no es necesariamente un reflejo de la cantidad total de nefronas, porque de nuevo, en el ejemplo de una persona que dona uno de sus riñones, si yo dono uno de mis 2 riñones, estos 2 riñones que yo doné, asumiendo que cada uno tiene 1 millón de nefronas, pues a lo mejor de repente ya pierdo uno de mis 2 riñones. Y a lo mejor antes de que yo donara mis 2 riñones, tenía una tasa de filtrado glomerular de 120 mililitros por minuto. Eso era con mis 2 millones de nefrones. Entonces, uno podría pensar que pues, es directamente proporcional, que si pierdo la mitad de mis nefronas, que va a haber una reducción a la mitad de mi tasa de filtrado glomerular, pero en la vida real esto no sucede así. Cuando tú le quitas la mitad de las nefronas a una persona, no necesariamente se va a reducir la tasa de filtrado glomerular a la mitad, porque el riñón que se queda es capaz de incrementar su carga de trabajo, y esto es incluso visible. Cuando ustedes hacen un estudio de imagen a esa persona, vamos a observar muy frecuentemente que el riñón que se quedó aumenta normalmente su tamaño. Si un riñón normalmente mide de 10 a 12 centímetros, podríamos llegarnos a encontrar que ese riñón que se quedó en el paciente, en la persona que donó un riñón, pues a lo mejor aumenta su tamaño a 14 o 15 centímetros incluso.
Y eso sería una respuesta normal o esperada. ¿Por qué? Porque las nefronas, como tienen que aumentar su carga de trabajo, aumentan su tamaño también. Y por lo tanto, vamos a encontrar un riñón más grande de lo normal, que todavía es capaz de mantener el filtrado de la sangre en la eliminación de desechos, y que la tasa de filtrado glomerular no necesariamente se redujo a la mitad. A lo mejor se redujo, pero a lo mejor se redujo a unos 95 o 100 mililitros por minuto, que son más que suficientes para mantener el funcionamiento o el filtrado de la sangre de manera normal. Entonces, esta es una ventaja y una desventaja a la vez, dependiendo de cómo lo estemos viendo. Una ventaja podríamos verlo como que eh, mis riñones tienen una reserva tan grande de nefronas, o que mis nefronas son capaces de aumentar su carga de trabajo para compensar la pérdida de otras nefronas, lo cual es algo relativamente bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que mis riñones soportan bastante bien enfermedades o insultos o traumatismos o alguna otra patología que afecte directamente a nuestros riñones, y aún así son capaces de seguir manteniendo el funcionamiento renal prácticamente normal. Pero una desventaja hasta cierto punto es que puede ser más difícil identificar las enfermedades renales. ¿Por qué? Porque como normalmente evaluamos la función renal midiendo la tasa de filtrado glomerular, pues puede que la tasa de filtrado glomerular tarde mucho tiempo en empezar a disminuir, sin que eso signifique que no haya habido pérdida de nefronas. Dicho de otra manera, puede que yo esté teniendo pérdida de nefronas debido a una enfermedad como diabetes o hipertensión, pero aunque esté teniendo la pérdida de nefronas, todavía estoy manteniendo una tasa de filtrado glomerular relativamente normal o normal completamente, y eso puede hacer que la enfermedad pase desapercibida. O sea, que yo tenga diabetes, como mi función renal o mi tasa de filtrado glomerular está normal, pues a lo mejor el doctor no se va a dar cuenta de que yo estoy teniendo ya daño renal por diabetes o por hipertensión o por alguna otra enfermedad, y que las enfermedades renales se diagnostiquen de manera más tardía. Que de nuevo, pues, podríamos señalar eso como una desventaja hasta cierto punto, que puede hacer más difícil el diagnóstico de las enfermedades renales, porque como las nefronas compensan, o las nefronas que se quedaron compensan el trabajo de las que se perdieron, pues necesitaría pruebas un poco más específicas o precisas para saber si existe o no existe el daño renal. Entonces, es algo que tenemos que tener en consideración, que la cantidad de nefronas no es un reflejo directamente proporcional, o más bien que la tasa de filtrado glomerular no es un reflejo directo, o no es directamente proporcional a la cantidad de nefronas que tiene una persona. Puedo tener una cantidad reducida de nefronas, pero aún así mantener una tasa de filtrado glomerular relativamente normal. Entonces, vamos a tener varios métodos para evaluar la tasa de filtrado glomerular. Y en general vamos a hablar de dos principales. Vamos a tener métodos que estimación de la tasa de filtrado glomerular, y vamos a tener métodos que miden la medición de la tasa de filtrado glomerular. La diferencia entre estos dos es la precisión. En el caso de la estimación, lo que quiero es conseguir un valor aproximado, que no necesariamente va a ser la tasa de filtrado glomerular real del paciente, pero quiero tener ahí un más o menos, quiero tener un valor que me dé una idea de qué tan bien o qué tan mal están funcionando los riñones del paciente. Mientras que la medición es un valor más preciso. La diferencia es que en general los métodos que implican una medición y que me van a dar un valor más cercano a lo real implican más riesgos y más costos. Entonces casi nunca los usamos. Casi siempre preferimos aquellos que nos permiten una estimación porque son más baratos, están más ampliamente disponibles y prácticamente no implican riesgos para el paciente. Entonces, aquí en los que estiman la tasa de filtrado glomerular podemos mencionar algunos, como por ejemplo las fórmulas, de las cuales vamos a hablar el día de hoy más adelante. Fórmulas como por ejemplo la fórmula de CKD-EPI, la fórmula MDRD, o otra fórmula, la primera que se diseñó fue la fórmula de Cockcroft-Gault, por allá en los años 90 aproximadamente. Y también tenemos métodos indirectos que estiman la tasa de filtrado glomerular a través del aclaramiento
o depuración con una sustancia que es la creatinina. Y mientras que aquellos que miden la tasa de filtrado glomerular casi siempre también son aquellos que se calculan a través del aclaramiento o depuración, pero de sustancias exógenas, como por ejemplo la inulina o el iohexal, de los cuales vamos a hablar ahorita un poco más adelante. Primero, vamos a hablar sobre las fórmulas o el aclaramiento y la depuración. Y al final vamos a ver las fórmulas para estimar la tasa de filtrado glomerular, que al final es lo que más utilizamos en la vida real. Lo que más utilizamos en la vida real para evaluar la función renal de un paciente son estas fórmulas que están aquí, por eso es importante que las conozcamos. Pero primero vamos a entender qué son estos conceptos de aclaramiento o depuración renal. El aclaramiento o depuración son sinónimos para empezar. Aclaramiento o depuración se refieren exactamente a lo mismo. Se refiere a aclaramiento renal, se refiere a el volumen de sangre que se aclara o depura de una sustancia determinada, que vamos a llamarle una sustancia X, por unidad de tiempo. Y es importante entender qué es el aclaramiento renal para no cometer errores en cuanto a su interpretación. Lo que está midiendo el aclaramiento renal es qué tan efectivo o qué tan eficiente es el riñón para eliminar, o más bien para limpiar cierto volumen de sangre de una determinada sustancia. Entonces vamos a tener aclaramiento renal para muchas sustancias. Por ejemplo, yo puedo tener aclaramiento renal para creatinina, puedo tener aclaramiento renal para urea, puedo tener aclaramiento renal para bilirrubina, puedo tener aclaramiento renal para glucosa, puedo tener aclaramiento renal para medicamentos, para saber qué tan eficiente es mi riñón en eliminar dichos medicamentos desde mi sangre. Y de nuevo, lo que estamos midiendo no es la cantidad de medicamento o la cantidad de la sustancia que estoy eliminando. O sea, no estoy midiéndolo en miligramos por minuto, lo estoy midiendo en mililitros por minuto, porque lo que estoy midiendo es el volumen o la cantidad de mi sangre que mi riñón limpia de esa determinada sustancia, que puede ser una creatinina, inulina o alguna otra sustancia de las cuales vamos a hablar ahorita. Entonces, lo que estamos evaluando en todo este proceso con el aclaramiento o la depuración, esto es importante entenderlo, es el proceso de filtrar. Lo que estoy evaluando es lo que ocurre específicamente en la cápsula de Bowman, lo que está ocurriendo a nivel glomerular. Y esto también va a ser muy importante entenderlo para los ejercicios que vamos a realizar ahorita en un momento. Lo que yo estoy evaluando con el aclaramiento o depuración es la cantidad de sangre que se limpia de una determinada sustancia, que va a ser un reflejo a su vez del proceso de filtración, que ya vimos en la clase anterior o en las clases anteriores que la filtración es uno de los tres procesos básicos de la nefrona, considerando como los procesos básicos la filtración, la reabsorción y la secreción. Y la filtración ocurre exclusivamente en la cápsula de Bowman y el proceso de reabsorción y secreción ocurre a nivel de los túbulos renales, de los cuales vamos a hablar la siguiente semana. Entonces, el filtrado glomerular, de nuevo, es un reflejo de lo que está ocurriendo en la cápsula de Bowman, lo que está ocurriendo aquí, en esta parte. El paso de sustancias desde el capilar hacia el espacio de Bowman.
Como ya lo dijimos también en la clase anterior, el filtrado es un reflejo, o la tasa de filtrado glomerular es un reflejo también de la reabsorción y la secreción, porque cuando se altera el filtrado, va a automáticamente afectar también los procesos de reabsorción y de secreción. Ahora, el aclaramiento renal yo lo puedo calcular o estimar a través de una fórmula. Esta fórmula la que voy a escribir aquí en el pizarrón. La fórmula para calcular el aclaramiento por la depuración es igual, el aclaramiento o depuración es igual a la concentración urinaria de la sustancia X, que yo voy a crear, de la cual quiero calcular el aclaramiento, por el volumen urinario o el flujo urinario. Y todo esto lo voy a dividir entre la concentración plasmática de la sustancia X. La U representa concentración urinaria de la sustancia de la cual estoy midiendo su aclaramiento. La V representa el flujo urinario. Esto quiere decir la cantidad de orina que está produciendo una persona por unidad de tiempo. Y finalmente la letra P significa la concentración plasmática de esa determinada sustancia. Ahora, para calcular el aclaramiento, o más bien, para calcular la tasa de filtrado glomerular, yo dispongo de una enorme cantidad de sustancias que puedo utilizar. Pero como lo que yo estoy evaluando precisamente es lo que está ocurriendo a nivel de la cápsula de Bowman, específicamente la cantidad de agua y solutos que están pasando de aquí hacia el espacio de Bowman, necesito que la sustancia que voy a utilizar cumpla con ciertas características muy importantes. Las características de esta sustancia o la sustancia ideal tiene que cumplir con tres características principales. En primer lugar, las características de esta sustancia ideal necesitan que la sustancia se filtre. Esto quiere decir que si lo que yo estoy midiendo o lo que yo quiero medir es la cantidad de agua y solutos que están pasando desde el capilar, o sea, desde aquí hasta el espacio de Bowman, pues lo primero que yo necesito es tener una sustancia que sea capaz de atravesar la barrera de filtración. ¿Por qué? Porque si no atraviesa la barrera de filtración, esa sustancia no me va a servir para calcular el filtrado glomerular. Lo que yo necesito es una sustancia que sea capaz de atravesar las tres capas de la barrera de filtración, o dicho de otra manera, que se filtra. En segundo lugar, yo necesito que esa sustancia ya no reciba alteraciones o ya no se altere una vez que pasa hacia el espacio de Bowman. Y para esto, o sea, para que no se altere el valor, la concentración de esa sustancia, necesito que no se reabsorba y que tampoco se secrete. Y ahorita vamos a entender por qué necesito que cumpla con esas últimas dos características, que no se reabsorba y que no se secrete. Para calcular la tasa de filtrado glomerular, yo dispongo de muchas sustancias. Puedo disponer de sustancias endógenas y de sustancias exógenas. Las sustancias exógenas y endógenas se diferencian porque, como su mismo nombre lo dice, voy a tener sustancias que mi propio cuerpo produce y que no necesito administrarle al paciente. Entonces, yo voy a tener sustancias, como por ejemplo, voy a tener sustancias como por ejemplo endógenas, que significa que mi propio cuerpo las produce o que mi propio cuerpo las sintetiza y que por lo tanto no se las tengo que administrar al paciente, o sea, no se las tengo que inyectar. Y aquí podemos mencionar la creatinina, que es producto del metabolismo de las proteínas musculares, o también podemos mencionar a la cistatina C, que se usa para en ciertas circunstancias,
de los cuales hablamos ahorita un poco, y finalmente también tenemos otras como la urea. También tenemos sustancias que se llaman exógenas, que significa que son sustancias que mi cuerpo no produce de manera natural y que por lo tanto yo se las tengo que inyectar al paciente. Entre estas sustancias exógenas podemos mencionar a la principal, que es la inulina, y otras sustancias como por ejemplo el iohexal. La inulina, por ejemplo, es un polisacárido vegetal. Quiere decir, es una sustancia que producen las plantas. Entonces, como nosotros no somos plantas, no producimos inulina de manera natural. Pero la característica o una de las razones por las cuales podemos utilizar estos marcadores exógenos como la inulina y el iohexal es que actualmente no existen identificados al menos marcadores endógenos. Esto quiere decir sustancias que yo produzca de mi propio cuerpo de manera natural que cumplan perfectamente con estas características. No existe, no hay una sustancia que yo produzca que cumpla perfectamente con esas tres características. Hay algunas que se acercan, pero no cumplen por completo con estas características. Y luego tengo estas sustancias exógenas que algunas de ellas sí cumplen perfectamente con esas características, como por ejemplo la inulina. Actualmente la inulina se considera el gold standard o el aclaramiento renal con inulina se sigue considerando el gold standard para medir la función renal. Gold standard quiere decir que es actualmente, en este momento de la historia, la mejor prueba que existe para un determinado diagnóstico, en este caso, o tratamiento. En este caso, a lo que nos referimos con gold standard es que si comparamos todas las pruebas que existen disponibles para medir o para calcular la tasa de filtrado glomerular en un paciente, la mejor prueba que existe en este momento para acercarnos más a la tasa de filtrado glomerular real es el cálculo por medio del aclaramiento o la depuración renal con inulina. Ese es el valor más preciso que podemos obtener de un paciente de su tasa de filtrado glomerular. Ahora, la razón por la cual en la vida real no usamos el aclaramiento o la depuración la podemos entender si conocemos el protocolo que se hace para medir la tasa de filtrado glomerular con esta sustancia. El protocolo que se realiza para medir o calcular la tasa de filtrado glomerular con inulina recibe un nombre que se llama protocolo de Smith, que no es importante que se sepa el nombre. Pero el protocolo de Smith básicamente consiste en que yo voy a citar al paciente o necesito citar al paciente muy temprano en la mañana y le voy a tener que inyectar esta sustancia, inulina, porque de nuevo no se produce de manera natural en mi cuerpo o en el cuerpo del paciente. Entonces, como yo necesito para calcular el aclaramiento renal con inulina, tres valores principales. Necesito la concentración en orina de esa sustancia, el flujo urinario del paciente y la concentración plasmática de esa sustancia, pues necesito inyectársela al paciente. Entonces, lo que hacemos normalmente al iniciar este protocolo para medir o estimar medir la tasa de filtrado glomerular es inyectarle, ponerle una inyección de inulina al paciente. Entonces, le canalizo una vena, le inyecto inulina y al mismo tiempo necesito mantener una concentración estable de inulina durante la duración de la prueba. Entonces, si yo le inyecto la inulina en este momento, la inulina va a hacerse un pico en cuanto a las concentraciones en sangre de inulina, pero eventualmente, como es una sustancia que se filtra, los riñones la van a eliminar a través del proceso normal de filtración. Por lo tanto, los niveles de inulina van a empezar a disminuir. Entonces, como yo necesito tener una concentración estable de inulina en la sangre, al mismo tiempo que le inyecté la inulina con la finalidad de alcanzar una concentración alta y detectable de inulina en la sangre, lo siguiente que necesito es mantener una concentración estable. Y para esto, lo que hago es darle una infusión continua de inulina, lo que quiere decir que ya le puse el bolo, pero ahora necesito que esté pasando una infusión por goteo a través de la vena del paciente, con la finalidad de mantener una concentración más o menos estable durante el transcurso de las siguientes horas de esa inulina. Entonces, pues obviamente esto lleva primero dinero y tiempo.
porque necesito citar al paciente muy temprano, inyectarle la inulina, luego dejarle el bolo de inulina y esperarme un par de horas hasta que se estabilicen las concentraciones de inulina en la sangre del paciente. Entonces, ya que se estabilizaron las concentraciones de inulina en la sangre del paciente, al mismo tiempo, mientras estoy haciendo todo esto, también estoy midiendo el flujo urinario. Lo que estoy haciendo es básicamente recolectar la orina del paciente o, en su defecto, ponerle una sonda urinaria para ver qué tanta orina está produciendo el paciente. Entonces, lo que hago es medir las concentraciones de inulina en la sangre. Ya que alcancé una concentración estable, la concentración en sangre de inulina, ya que alcancé una concentración más o menos estable a lo largo de varias horas, lo que hago ahora sí es medir, le tomo una muestra de sangre al paciente para ver en cuánto está la concentración de inulina. Y al mismo tiempo también le tomo una muestra de orina, de la misma que estoy recolectando para medir el flujo urinario. Entonces voy a tener una concentración urinaria de inulina. Vamos a imaginar, por ejemplo, que estamos haciendo este procedimiento en una mujer joven, en una mujer de 25 años, a la cual citamos en la mañana, le pusimos la inulina, le administramos la infusión de inulina, y una vez que ya hicimos todo ese proceso, medimos las concentraciones en orina y nos damos cuenta de que están en 95 miligramos por mililitro. Luego, al mismo tiempo, también estamos midiendo el flujo urinario. El flujo urinario normalmente lo expresamos en mililitros por minuto, que es cuántos mililitros está produciendo por unidad de tiempo, en este caso por minuto. Entonces vamos a suponer que está produciendo 0.9 mililitros por minuto. El flujo urinario normalmente lo calculamos con una muestra un poco más grande. Por ejemplo, lo que hacemos es hacer una muestra de 24 horas. Si tú le pides a una persona que junte la orina de 24 horas o de todo un día, al día siguiente vamos a suponer que te lleva la muestra y resulta que orinó a lo mejor 1800 mililitros, que orinó 1800 mililitros. Entonces, sabiendo cuánto orinó en 24 horas, pues ustedes pueden calcular cuánto estuvo orinando por minuto durante ese día el paciente, que lo único que tendrían que hacer sería una división. Por ejemplo, en este caso, primero dividirían 1800 entre 24 para saber cuánto orinó por hora. Entonces, en este caso, si ustedes dividen 1800 entre 24, van a obtener 75 mililitros por hora. Y luego, si quieren saber cuánto orinó por minuto, pues nada más tienen que dividir 75 entre 60, que es la cantidad de minutos presentes en una hora. Entonces, si dividen 75 entre 60, pues van a obtener 1.25 mililitros por hora. Eso asumiendo que una persona orinó 1800 mililitros. Perdón, 1.25 mililitros por minuto. Y es por minuto, porque ya lo dividí entre 60. Entonces, el flujo urinario normal debe de ser mayor a 0.5 mililitros por minuto. Entonces, dependiendo de la cantidad de orina que produzca una persona, puede andar entre 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 mililitro, 2 mililitros por minuto. Es la cantidad de orina que se produce de manera normal en nuestros riñones. Entonces, en este caso, vamos a asumir que le calculamos un flujo urinario a esta paciente de 25 años de 0.9 mililitros por minuto. Y finalmente calculamos también las concentraciones plasmáticas de inulina en esta paciente. Entonces calculamos las concentraciones plasmáticas de inulina y vimos que alcanzamos una concentración de 3 miligramos por mililitro. Entonces ya con estas concentraciones, pues lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores que yo obtuve en todo este protocolo de Smith, que fue la administración de la inulina, la infusión, y luego medir las concentraciones en sangre de la inulina, estar midiendo el flujo urinario, y luego de esa misma muestra de orina que yo estoy recolectando, medir las concentraciones en la orina de inulina. Y lo voy a calcular con esta fórmula. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, concentración urinaria, 95, por el flujo urinario, 95 por 0.9. Entonces, 95 por 0.9 nos da 95 por 0.9 nos da 85.5.
y acá va a ir el 0.3. Entonces aquí es 85.5 y eso lo voy a dividir entre 0.3. Y ahí al dividir 85.5 entre 0.3, espérame, lo calculé mal, regreso 0.3 por 0.9 entre 95. No, es 0.95. ¿Cómo me equivoqué? 0.95 por 0.9 entre 0.3. Permítanme tantito, nada más quiero ver los valores. Ya sé que me equivoqué. Aquí no es 95, me llevé mucho, esto no era aquí 95, era 35, no, disculpa. 35 miligramos, acá es 0.9 y aquí es 0.3. Entonces ahora sí, reemplazando los valores de 35 por 0.9 entre 0.3, 35 por 0.9 nos debe dar como 32.5, 35 por 0.9, 31.5, y todo esto entre el 0.3, ahí está. 35 por 0.9, 31.5, y todo esto entre 0.3 nos va a dar 31.5 entre 0.3, nos da 105 mililitros por minuto. Mililitros por minuto, porque en este caso, lo que estábamos calculando acá arriba, la fórmula completa era la inulina, es 35 miligramos por mililitro, todo esto por el flujo urinario, que es en mililitros por minuto, 0.9 mililitros por minuto, y todo esto entre 0.3 miligramos por mililitro, 0.3 miligramos por mililitro. Entonces, al momento de hacer la operación, se eliminan los miligramos por mililitro y lo que nos va a quedar como resultado son mililitros por minuto, que es la unidad en la cual calculamos la tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular la calculamos en mililitros por minuto. Entonces, lo que estamos obteniendo aquí son los mililitros por minuto. Entonces, ¿qué es el aclaramiento? ¿Qué es lo que hace la fórmula? Calcula con base en las concentraciones urinarias y en las concentraciones plasmáticas cuál fue la cantidad de líquido que se filtró o que pasó a través de todas las nefronas de los dos riñones. Y eso nos está dando un reflejo directo o nos está diciendo básicamente cuál es la tasa de filtrado glomerular, y lo hacemos a través de estos marcadores, en este caso de la inulina. Como es un marcador que tiene las características ideales o perfectas, esto quiere decir, la inulina, como es el gold standard, es una sustancia que se filtra, que no se reabsorbe y que no se secreta, pues nos está dando un valor muy preciso de la tasa de filtrado glomerular real de esta mujer de 25 años. La tasa de filtrado glomerular en una mujer va del rango de los 105 a los 110, 115 mililitros por minuto. Por lo tanto, pues podríamos decir que esa es su tasa de filtrado glomerular real, que es lo esperado para su edad. Ahora, aquí pues hay que mencionar varias cosas importantes. Primero, son las evidentes desventajas de tener que realizar todo esto. Si yo necesito administrar una sustancia exógena como la inulina o el ioxal, pues hay varias cosas que juegan en mi contra. En primer lugar, los costos. El hecho de tener que inyectarle a la paciente la inulina, de dejarla con una infusión y tener que estar esperando varias horas hasta alcanzar una concentración estable de inulina, eleva los costos de la prueba. ¿Por qué? Porque pues tengo que pagarle a un personal técnico, una enfermera, un laboratorista para que lo canalice, tengo que pagarle a alguien para que le inyecte el medicamento, tengo que estarle tomando varias muestras de sangre hasta ver que ya alcanzamos concentraciones estables de inulina en la sangre, tengo que dejar al paciente varias horas ahí en la clínica en lo que lo canalizo, le inyecto la inulina y alcanzo esas concentraciones estables, y pues todo eso implica costos. Y obviamente, si lo que yo quiero es nada más medir la tasa de filtrado glomerular y me dicen que el costo de la prueba es de 5,000 pesos, pues obviamente no sale, sobre todo porque es algo que yo necesito saber
en muchos pacientes que acuden al hospital o que acuden a la consulta. Entonces, pues el costo es una de las principales desventajas. En segundo lugar, otro de los problemas es el tiempo, que me lleva mucho tiempo tener que estar haciendo todo esto. Entonces, pues esa es otra desventaja de esta prueba. En tercer lugar, es el riesgo para el paciente. No necesariamente el tema de la canalización. El tema de la canalización, pues sí, puede llegar ahí a haber algún problema y que se fugue algo de sangre, que se ponche, por decirlo de alguna manera, la vena del paciente, que pues le va a dejar ahí a lo mejor un hematoma y obviamente la molestia de la punción, pero fuera de eso no pasa ninguna otra complicación. Pero la complicación que sí nos preocupa es que, como cualquier otra sustancia que yo le inyecto o que yo le doy a una persona, siempre existe el riesgo de que ocurra una reacción alérgica o anafiláctica, que es que el cuerpo responda de manera excesiva ante esta sustancia extraña y que se produzca una reacción alérgica que pueda poner en riesgo la vida del paciente. Todo medicamento, toda sustancia que yo introduzco a mi cuerpo tiene el potencial de generar una reacción alérgica. Y en el caso de la inulina, pues no es la excepción. Puede existir el caso en el cual yo le inyecto la inulina al paciente para medir su tasa de filtrado glomerular. Resulta que el paciente era alérgico a la inulina, desarrolla una reacción anafiláctica y a lo mejor entra en choque y en paro cardíaco mientras yo estoy haciendo la prueba. A lo mejor el paciente estaba sano, nada más quería saber en cuánto estaba su tasa de filtrado glomerular y pues ya le provoqué todas esas complicaciones nada más por conocer cómo estaban funcionando sus riñones. Entonces, pues obviamente ese riesgo, aunque es mínimo, porque la probabilidad de que alguien sea alérgico a la inulina es baja en general, pero existe. Si yo hago la prueba en muchas personas, pues eventualmente me voy a topar con alguien que es alérgico a la inulina. Entonces, entre los costos, tiempo y riesgos, pues las desventajas de la inulina son bastante claras. Lo mismo para todo el resto de las sustancias exógenas, que tienen que pasar por un proceso similar. Entonces, esa es la razón por la cual, aunque son las sustancias que van a permitirme conocer con mayor precisión la tasa de filtrado glomerular de una persona, no las utilizamos en la vida real, porque de nuevo, son costosas, tardan mucho tiempo y son riesgosas o existe el riesgo potencial de que se produzca una reacción alérgica. Entonces, por eso es que preferimos realizar las mediciones con sustancias que el mismo paciente produce. ¿Por qué? Porque me van a ahorrar tiempo, costos y sobre todo evitamos riesgos. Por ejemplo, si yo estoy midiendo nada más una sustancia que el mismo paciente produce, como la creatinina, pues me estoy ahorrando para empezar el riesgo de que exista la probabilidad de una reacción alérgica, porque el paciente no va a ser alérgico a una sustancia que él mismo produce como un metabolismo de desecho y que lleva toda su vida produciendo. Entonces, ese riesgo no existe. El otro tema son los costos, porque como no le tengo que inyectar nada al paciente, porque el mismo paciente produce esas sustancias como parte de los procesos celulares, no le tengo que inyectar nada. Lo único que tengo que hacer es medir las concentraciones de esa sustancia en la sangre del paciente y en la orina del paciente. Y obviamente esto también reduce tiempos. ¿Por qué? Porque en este caso no necesito dejar mucho tiempo al paciente en la clínica. Lo único que necesito es pedirle, tráeme una muestra de orina y cuando vengas aquí al laboratorio te tomo una muestra de sangre que me va a tomar 5 minutos a lo mucho en realizar la toma de la muestra y ya te vas a tu casa y ya no tienes que quedarte ahí en la clínica esperando. Entonces, por eso es que las sustancias endógenas representan menos costos, menos tiempo y menos riesgos y por eso es que se prefieren en la vida real o en la práctica clínica diaria. Pero vamos a ver ahora las desventajas de medirlo con sustancias endógenas y para esto vamos a utilizar el ejemplo de la creatinina. La creatinina actualmente se considera la sustancia endógena que se acerca más a las características de la sustancia ideal. Pero, perdón, antes de hablar de la creatinina, vamos a platicar un poco sobre qué es lo que sucede cuando una sustancia no cumple con esas características ideales y de qué manera va a modificar mi estimación o cálculo de la tasa de filtrado glomerular. Para esto vamos a seguir utilizando todavía la inulina y ahorita hablamos de la creatinina. Cuando una sustancia se filtra, de nuevo quiere decir que pasa desde el capilar hacia el espacio de Bowman. Cuando una sustancia se reabsorbe, quiere decir que va a pasar desde el túbulo renal hacia el capilar.
Eso es la reabsorción. Y cuando una sustancia se secreta, quiere decir que está pasando desde el capilar o desde la sangre hacia el túbulo renal. O sea, desde aquí hacia acá. Esa es la secreción del capilar hacia el túbulo renal. Ahora, de nuevo, utilizando el ejemplo de la inulina. Asumiendo que esta sustancia que estamos utilizando fuese una sustancia que se filtre y que sí se reabsorba, a lo mejor vamos a suponer que es una sustancia que sí se reabsorbe. Esta sustancia quiere decir que pasa la membrana de filtración, o sea, que pasa de aquí hacia acá, pero una vez que ya va atravesando los túbulos renales, esta sustancia se empieza a meter hacia los capilares. Y esto va a tener implicaciones en los valores que yo voy a obtener en la orina, principalmente en la orina y en el plasma. Entonces, por ejemplo, si la sustancia se está reabsorbiendo, o sea, pasa de los túbulos renales hacia el capilar, eso va a provocar que las concentraciones urinarias sean más bajas de lo normal. ¿Por qué? Porque no todo lo que se filtró, no todo lo que se filtró llegó directamente así hasta mi muestra de orina, sino que hubo una parte de la sustancia que se filtró y luego que se pasó de regreso hacia el vaso sanguíneo. Eso es cuando se reabsorbió la sustancia. Entonces, en ese escenario, lo que yo voy a obtener es un valor de la sustancia en orina menor al normal. Por lo tanto, en este ejemplo hipotético, por ejemplo, cuando la sustancia se filtra y se reabsorbe, lo que voy a obtener es un valor mayor de la sustancia en orina. Entonces, vamos a suponer que en lugar de 35 yo obtengo un valor mayor. Yo obtengo 40 miligramos por mililitro. Y que el resto se quede igual para no entrar en tantas complicaciones con este ejercicio, ¿no? Vamos a suponer que el flujo urinario es exactamente el mismo y que la concentración plasmática que yo alcancé en sangre es exactamente la misma. Pero vamos a ver qué pasa cuando calculamos el aclaramiento o la tasa de filtrado glomerular con esta sustancia que se filtró y se reabsorbió. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Pero en este caso, no sé, 40 por 0.9 entre 0.3. Y eso me va a dar como resultado 40 entre 0.9, que deben de ser 36 entre 0.3, nada más para hacerlo preciso, 40, digo 36 entre 0.3, 40 por entre 0.3, nos da un valor de 120 mililitros por minuto. Ahora, ¿qué quiere decir o qué significa este valor? Este valor sería lo que yo obtendría con una sustancia que se filtró y que se reabsorbió, pero que no se secretó, con una sustancia que no cumple completamente con las características ideales. Ahora, si asumimos que esta es la tasa de filtrado glomerular real de esta paciente de 25 años, 105 mililitros por minuto, cuando yo la calculé con una sustancia perfecta, con una sustancia que cumplía con todas las características ideales, lo que voy a obtener cuando calculo esa tasa de filtrado glomerular en esta paciente de 25 años, pero con una sustancia que no cumple con las características ideales, sino que se filtra y se reabsorbe, es un valor mayor a lo real. Esto quiere decir que estoy obteniendo un valor más alto a la tasa de filtrado glomerular real de esta persona, considerando que la tasa de filtrado glomerular real de esta persona fue 105 mililitros por minuto. En resumen, lo que quiere decir es que cuando yo calculo la tasa de filtrado glomerular con sustancias que se filtran y que se reabsorben, eso me va a producir una sobreestimación de la tasa de filtrado glomerular real. No, espera, eso no tiene sentido, ya sé que me equivoqué. No sé por qué le dije esto, aquí cometí un error. Aquí no era que se filtra y se reabsorbe, esto es que se secreta. Porque si se reabsorbe no tiene sentido que la concentración en orina sea mayor.
Nada más me voy a hacer tantito para atrás porque ahí no sé por qué le puse aquí reabsorción. Vamos otra vez al principio, nada más para que no queden dudas sobre esto. Si una sustancia se filtra y se reabsorbe, lo voy a escribir acá una vez para no hacernos más bolas. Si una sustancia se filtra, perdón, se filtra y se reabsorbe, lo lógico, perdón, es que las concentraciones urinarias sean más bajas de lo normal. O sea que aquí, en lugar de tener 35, como se está reabsorbiendo, como se filtra y luego se reabsorbe, la concentración que llega hasta la orina va a ser menor a lo normal. Entonces aquí, por ejemplo, sería 30 miligramos por mililitro. Y de nuevo vamos a dejar lo demás igual. Lo demás lo dejamos en 0.9 y lo demás lo dejamos en 0.13. Entonces, en este caso, ahora sí ya, este fue el ejercicio, perdón, este fue el ejercicio que ya realizamos. Aquí en este ejercicio era cuando la sustancia se filtra y se secreta, y aquí sí tiene sentido que se secrete porque quiere decir que aparte de lo que se está filtrando, son los 35 miligramos por mililitro, se está añadiendo un extra, que sería lo que está pasando desde el capilar hacia el túbulo renal, lo cual me daría una mayor cantidad de orina a la que realmente se está filtrando. O sea, yo obtendría un valor mayor de la sustancia del que solamente se filtró. Se filtraron 35, pero aparte se filtraron, perdón, se secretaron otros 5 miligramos extra. Y acá sería lo opuesto. Acá se filtraron 35, pero llegaron solamente 30 a la orina porque 5 miligramos se reabsorbieron. Entonces, si se secreta, voy a obtener un valor urinario mayor a lo que realmente se filtró, y si se reabsorbe, voy a obtener un valor de la sustancia en la orina menor al que realmente se filtró. Y ahora sí, si yo calculo la tasa de filtrado glomerular en este primer caso, si se filtra y se secreta esta sustancia, la tasa de filtrado glomerular aquí sería 40 por 0, o el aclaramiento, perdón, 0.9 entre 0.3, y este es el valor que obtuvimos hace un momento, que era de, no, perdón, este no era el valor que obtuvimos hace un momento, 40 entre 0.9 es de 0, 40 por 0.9 es 0.36, y este entre 0.3, lo voy haciendo muy apretado, 40 por 0.9 entre 0.3, esto me da un valor de 36 entre 0.3, y esto es igual a 120 mililitros por minuto, que sería con una sustancia que se filtra y que se secreta. Por otro lado, si yo lo calculo con una sustancia que se filtra y que se reabsorbe, en este caso tendría, vamos a borrar este tantito, vamos porque no nos estorbe, sería 30 por 0.9 entre 0.3, 30 por 0.9 son 27, y aquí sería 27 entre 0.3, que si no me equivoco nos debe de dar como 90 probablemente. Seguro que es 90. 27 entre 0.3, 90. 90 mililitros por minuto. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Porque ya sé que son muchos números, pero a lo que quiero llegar es nada más a la conclusión de que, asumiendo que yo hubiese realizado esta prueba en la misma paciente de 25 años, pero con 3 sustancias diferentes. La primera fue con inulina, y con inulina yo obtuve que esta paciente tenía una tasa de filtrado glomerular de 105 mililitros por minuto, que como es la sustancia que cumple con las características ideales, voy a considerar que esta es la tasa de filtrado glomerular real de esta paciente de 25 años, porque de nuevo lo hice con una sustancia que cumplía con las características de que se filtra, que no se reabsorbe y que no se secreta. Pero luego repito la prueba, pero con una sustancia que se filtra y que se secreta.
Y con esas condiciones, o al realizar la prueba o calcular su tasa de filtrado glomerular con esa sustancia que se filtra, que se secreta, obtengo este valor de 120 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas sustancias que se filtran y que se secretan van a ocasionar una sobreestimación de la tasa de filtrado glomerular real del paciente. Y esto puede tener implicaciones importantes porque imagínense que nosotros estamos evaluando a una persona para ver si ya necesita diálisis, si ya necesita algún tipo de terapia renal sustitutiva. Y habíamos dicho en las clases anteriores que eso se consideraba cuando la tasa de filtrado glomerular era inferior a 15 mililitros por minuto. Entonces, pues imagínense que nosotros estamos en un escenario en el cual a lo mejor la tasa de filtrado glomerular real del paciente es de 10 mililitros por minuto, pero como lo calculamos con una sustancia que se filtraba y que se secreta, pues a lo mejor lo que yo tengo en mi prueba para calcular su tasa de filtrado glomerular es algo 15 mililitros arriba del valor real. A lo mejor yo estoy obteniendo una tasa de 25 mililitros por minuto y yo le digo al paciente, pues mira, sí está baja, pero todavía no requiere diálisis porque todavía no estamos abajo de 15. Pero lo hice con una sustancia de nuevo que se filtraba y que se secretaba, que sobreestima, que me da un valor mayor a lo real de la tasa de filtrado glomerular. Y por lo tanto, a lo mejor el paciente ya requería diálisis, pero yo le dije que todavía no, porque de nuevo calculé su tasa de filtrado con una sustancia que se filtraba y que se secretaba. Al revés, aquellas sustancias que se filtran y que se reabsorben en los túbulos renales me van a dar un resultado menor a lo real. Cuando yo calculo la tasa de filtrado glomerular con sustancias que se filtran y que se reabsorben, voy a obtener un resultado más bajo de la tasa de filtrado glomerular real. De nuevo, en el mismo contexto, pues a lo mejor yo le digo a un paciente que ya requiere diálisis, cuando en realidad su tasa de filtrado glomerular es más alta de lo que yo estoy calculando o de lo que yo estoy estimando. En resumen, cuando las sustancias que yo utilizo para calcular el aclaramiento y en consecuencia la tasa de filtrado glomerular se filtran y se secretan, tienden a sobreestimar la tasa de filtrado glomerular. Y aquellas sustancias, o cuando yo mido o calculo el aclaramiento o tasa de filtrado glomerular con una sustancia que se filtra, que se reabsorbe, voy a tender a subestimar la tasa de filtrado glomerular real del paciente. Porque de nuevo, la única que me va a dar el valor más cercano a lo real, o lo real, es la inulina, que es una sustancia exógena. Ahora sí, pasando a nuestro otro ejemplo, como ya lo mencioné, todas las sustancias exógenas pues tienen estos riesgos y costos que las hacen no ideales para su uso en la vida diaria. Y para eso es que usamos las sustancias endógenas. La ventaja de las sustancias endógenas, de nuevo, es que yo no le tengo que inyectar nada al paciente. Como no le tengo que inyectar nada, puedo simplemente decirle al paciente, necesito que recolectes la orina de 24 horas, porque lo único que necesito es saber tu flujo urinario y yo puedo calcular el flujo urinario si sé cuánto orinaste en 24 horas. Y de esa manera, ya cuando vengas al laboratorio el día de mañana, te tomo una muestra de sangre para conocer tus concentraciones de creatinina, por ejemplo, en la sangre, y de la misma muestra de orina que tú me trajiste, yo voy a medir las concentraciones de creatinina en tu orina. Entonces, pues eso me va a dar, puedo calcular de esa manera el aclaramiento con esta sustancia sin tener que pasar por todos estos procesos largos de inyectarte algo, me ahorro los costos del tiempo que tenías que durar ahí en la clínica, y lo único que tengo que pedir es que me traigas una recolección de orina de 24 horas, que apuntes la orina de las 7 de la mañana del día de hoy a las 7 de la mañana del día siguiente. Entonces vamos a suponer que pues ya el paciente llega al día siguiente con sus botes con orina. Entonces, a lo mejor me reporta que tiene una concentración, ahora sí, de creatinina urinaria de 95 miligramos por mililitro. Llega con, vamos a suponer que es exactamente el mismo flujo urinario, un flujo urinario de 0.9 mililitros por minuto.
y que llega con una concentración de creatinina que está dentro del rango normal, que está en 0.6, una concentración plasmática de creatinina de 0.6 miligramos por mililitro. Y ahora sí, puedo calcular el aclaramiento, pero con creatinina, una sustancia endógena. ¿Qué es lo que tuve que hacer para esto? Solamente pedirle al paciente que recolectara la orina de 24 horas, que me la llevara al día siguiente, y al día siguiente, cuando llegó al laboratorio, yo le tomo una muestra de sangre venosa para conocer su concentración plasmática de creatinina. Entonces, en esta paciente, por ejemplo, igual vamos a suponer que es la misma paciente, 95 por 0.9, y todo esto lo voy a dividir entre 0.6, 95 por 0.9 entre 0.6. Entonces, con estos valores, 95 por 0.9 entre 0.6, obtengo 142.5 mililitros por minuto. Entonces, aquí pasó algo interesante, que es que yo estoy obteniendo un valor mayor a lo real o mayor a lo que yo había obtenido con inulina. El valor que yo obtuve con el aclaramiento con creatinina fue de 142 de tasa de filtrado glomerular, mientras que cuando yo lo había calculado con inulina había obtenido un valor de 105 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir? ¿O qué es lo que yo puedo deducir con esta información? Si yo sé que el valor real de la tasa de filtrado es 105 y cuando lo calculé con creatinina obtuve un valor mayor a lo normal, pues lo lógico es justamente que la creatinina se secreta en los túbulos renales. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando la creatinina se secretaba, como sería este ejemplo que vimos aquí, cuando la sustancia se filtraba y se secretaba, tendía a sobreestimar la tasa de filtrado glomerular real del paciente. Entonces, con este hallazgo yo puedo deducir que cuando yo calculo la tasa de filtrado glomerular con creatinina, la creatinina se secreta en escasa cantidad de los túbulos renales, lo cual me lleva a obtener una sobreestimación de su tasa de filtrado glomerular real. Entonces, esta es la razón por la cual los marcadores endógenos no son perfectos, no me van a dar un valor exacto de la tasa de filtrado glomerular real del paciente. Desafortunadamente, de todos los marcadores endógenos que existen, la creatinina es el que más se acerca a la tasa de filtrado glomerular estimada con inulina. Entonces, pues es el que usamos, es el que está disponible ampliamente, que es relativamente barato y que es fácil de calcular, porque pues, no implica riesgos tampoco riesgos para el paciente. Pero luego hay otro problema. Y otro problema, por ejemplo, es que la creatinina es un producto de la degradación de las proteínas musculares. Las proteínas musculares, o más bien, por lo tanto, quiere decir que la cantidad de creatinina depende directamente de la cantidad de masa muscular que tiene una persona. Entonces, aquí tengo que tener otra cosa en consideración, y es que si una persona tiene mucha masa muscular, vamos a suponer que es alguien que realiza mucho ejercicio, alguien que va frecuentemente al gimnasio o alguien que hace algún tipo de deporte de alto rendimiento y tiene más masa muscular que la persona promedio. Como tiene más masa muscular, tiene más creatina y por lo tanto esa creatina se degrada o se metaboliza a creatinina y esa creatinina va a estar presente en la sangre. Entonces vamos a suponer que en lugar de que tenga 0.6, tiene 1.2. 1.2 en lugar de que tenga 0.6. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este escenario? Vamos a suponer que es exactamente la misma situación, 95 por 0.9 entre 0.6. 95 por 0.9 entre 0.6. ¿No? No sé por qué sigo calculando entre 0.6. 95 por 0.9 entre 1.2. Ahí está. Entonces, si yo voy a calcular exactamente lo mismo, pero esa persona tiene un valor elevado de creatinina, pues eso me va a dar un valor de 71.25. Ustedes lo pueden calcular, reemplazando nada más los mismos valores acá arriba, pero en lugar
de que la creatinina sea en 0.6, obtendrían un valor, estamos asumiendo un valor de 1.2, que sería el doble del inicial, que era 0.6. Y eso podría suceder en el caso de un paciente que tenga mucha masa muscular. Entonces, uno de los problemas que tienen estas fórmulas o estos cálculos con el aclaramiento es justamente que no consideran la masa muscular del paciente. Esto quiere decir que si el paciente tiene más masa muscular de lo normal, su valor de creatinina en sangre va a ser mayor a lo normal. Y por lo tanto, al momento de calcular el aclaramiento tasa de filtrado glomerular, voy a obtener un valor más bajo de lo real. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado, porque de nuevo, si una persona llega a consultar y me trae sus valores de creatinina en sangre y yo calculo su tasa de filtrado glomerular con estos métodos, pues corre el riesgo de decirle, oye, es que tu tasa de filtrado glomerular está en 71.25 mililitros por minuto y eso quiere decir que probablemente tienes falla renal, lo cual no es verdad. Simplemente con su valor de creatinina es mayor, yo pensé o calculé que su tasa de filtrado glomerular era mayor. Pero ya sabiendo el contexto, o sea, si veo al paciente y veo que tiene un alto porcentaje de masa muscular simplemente con la exploración física o con la pura inspección, pues ahí tengo que considerar que si tiene más masa muscular, su valor de creatinina sérica, porque tiene más masa muscular, va a ser mayor. Y por lo tanto, tengo que cambiar el método para calcular la tasa de filtrado glomerular por otra sustancia que no dependa del metabolismo muscular, como podría ser, por ejemplo, la cistatina C. Entonces, la cistatina C es lo que utilizamos en aquellos pacientes que tienen un alto porcentaje de masa muscular, porque esta no se produce por el músculo, se produce por otro tipo de células. Por lo tanto, en aquellos escenarios en los cuales yo estoy evaluando a alguien que tiene mucha masa muscular, pues sería incorrecto calcular su tasa de filtrado con creatinina, porque ya sé que voy a obtener un resultado menor a lo normal y corro el riesgo de decirle al paciente equivocadamente que tiene daño renal, cuando en realidad no era así. Y por eso es que usamos este otro tipo de marcador endógeno, como la cistatina C. Entonces, por eso es que tenemos varios marcadores endógenos, por eso es que no en todos los casos se usa creatinina. Hay algunos escenarios en los cuales otro tipo de marcadores pueden ser más útiles o más precisos. ¿Hasta este momento alguna duda o pregunta? Muy bien. Finalmente, lo último que nos resta de revisar son las otras fórmulas que existen actualmente, como la fórmula de Cobroscal, la de MDRD y CKD. Aún así, aún pedirle a una persona que recolecte su orina, que la lleve al laboratorio para que yo pueda calcular su flujo urinario, sus concentraciones urinarias de creatinina, pues sigue siendo bastante molesto. ¿Por qué? Porque pues, la mayoría de las personas trabajan o estudian. Y si tú le dices a la persona que tiene que recolectar la orina de 24 horas, pues ni modo que ande ahí por el trabajo con su bote de orina, porque la tiene que juntar y no se le puede pasar ni una sola micción o ni una sola orina. Entonces, pues aún así resulta incómodo tener que juntar la orina de 24 horas. Entonces, para facilitar todavía más el cálculo o la estimación de la función renal, hace muchos años a alguien se le ocurrió, bueno, ¿qué tal si hacemos una relación directa o una fórmula que nos dé una relación entre la cantidad de creatinina y la tasa de filtrado glomerular en ese paciente? Entonces, lo que hicieron por allá de la década de los 70 o los 80 fue que juntaron un grupo de pacientes, por ejemplo, paciente uno, y a este paciente uno midieron sus concentraciones séricas de creatinina, la concentración sérica de creatinina. Pues vamos a suponer que este paciente tenía una creatinina de 0.7 en la sangre. Y a este paciente calcularon su tasa de filtrado glomerular con una prueba más precisa, como por ejemplo con la prueba con inulina. Entonces, a ese paciente que tenía una creatinina de 7, midieron su tasa de filtrado glomerular con inulina y vieron que tenía una tasa de filtrado glomerular de 118 mililitros por minuto. Y luego hicieron lo mismo con un segundo paciente. Con un segundo paciente calcularon
midieron sus valores de creatinina, vieron que estaba en 0.9, calcularon su tasa de filtrado celular con una prueba de insulina y vieron que la tasa de filtrado celular de este paciente estaba en 102 mililitros por minuto. Y luego lo hicieron con un tercer paciente. A lo mejor aquí estaba en 0.8 y este tenía una tasa de filtrado glomerular de 112 mililitros por minuto. Y así sucesivamente. Entonces, lo que hicieron fue juntar un grupo de más de 100 pacientes a los cuales medían la concentración de creatinina y luego calculaban la tasa de filtrado glomerular. Y de esa manera, con ese grupo grande de pacientes, podían diseñar una fórmula que relacionara directamente la cantidad de creatinina con la tasa de filtrado glomerular, con la finalidad de no tener que estar haciendo esas mediciones en orina ni calcular el flujo urinario, porque ya con la fórmula tú simplemente ponías las características del paciente, edad, sexo y la concentración de creatinina, y la fórmula te daba la tasa de filtrado glomerular del paciente. Entonces, ahí es cuando salieron a estas fórmulas, de las cuales ya hablamos un poco, que son la fórmula de Cockcroft-Gault y la fórmula de MDRD, que son estas que estamos viendo aquí en pantalla. Cockcroft-Gault salió en 1997 y la fórmula de Cockcroft-Gault es lo que vemos ahí, 140 menos la edad del paciente por su peso corporal. Y todo esto dividido entre la creatinina sérica por 72 y en caso de que se tratara de una mujer, por 0.85. Entonces, es una fórmula que estaba bastante sencilla, relativamente fácil de calcular, pero tenía un problema gigantesco. La fórmula la diseñaron inicialmente solamente en hombres blancos de caucásicos. O sea, básicamente los 100 pacientes que juntaron eran hombres blancos caucásicos. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tú diseñas una fórmula que quieres aplicar después en otras poblaciones, eso no se puede hacer. Si yo quiero usar una fórmula en mexicanos, tengo que diseñar mi fórmula en mexicanos. Si yo quiero usar mi fórmula en pacientes mujeres, tengo que incluir en el proceso de diseño de la fórmula, tengo que incluir a mujeres en mi estudio. Si yo diseño una fórmula considerando solamente hombres blancos caucásicos, esa fórmula solamente es aplicable para hombres blancos caucásicos. Entonces, pues no es útil. ¿Por qué? Porque solamente la puedo usar en esa población en particular. Pero si el paciente es afrodescendiente, si es asiático, o si es de otro lado, pues no la puedo usar. Por lo tanto, Cockcroft-Gault cayó rápidamente en desuso, justamente porque el diseño de la fórmula no incluía una variedad consistente o una variedad adecuada de personas, sino que solamente evaluaba a un tipo muy reducido poblacional. Entonces ahí fue cuando se diseñó posteriormente MDRD. MDRD ya consideró hombres, mujeres, pacientes de otras etnias, y fue una fórmula un poquito más precisa, nos daba un valor más real de la tasa de filtrado glomerular, pero todavía tenía algunos problemas, como por ejemplo que no necesariamente consideraba algunas comorbilidades si el paciente tenía diabetes, hipertensión o demás, y por lo tanto pues tampoco era muy precisa que digamos. Y finalmente salió otra fórmula en el 2009, que es esta que vemos acá en la pantalla, que es CKD-EPI. CKD-EPI salió en el 2009 y luego en el 2021 tuvo una actualización que corrigió algunos defectos de la fórmula y nos da una estimación más precisa de la tasa de filtrado glomerular real, y actualmente es la fórmula que más utilizamos para calcular o estimar la tasa de filtrado glomerular. Si ustedes se fijan, la fórmula, para empezar, es complicada de hacer. 141 por creatinina sérica entre 0.9 menos 0.411 por 0.993 elevado a la edad del paciente. Está medio difícil poner ahí toda la información en la calculadora. Entonces, para eso es que existen fórmulas. Si ustedes se meten a internet y ponen CK de EPI, el primer resultado que les va a salir es una calculadora que justamente se encarga de realizar toda esa operación solamente introduciendo 3 valores, que son los principales determinantes de la tasa de filtrado glomerular, que ya dijimos al principio. La edad. ¿Por qué? Porque después de los 40 años hay una reducción de la tasa de filtrado glomerular esperada que obedece a la pérdida de nefronas por el envejecimiento. El sexo, porque como ya lo mencionamos, los hombres tienden a tener una tasa de filtrado glomerular ligeramente mayor en comparación con las mujeres. Y en tercer lugar,
nuestro punto de referencia, que es la concentración de creatinina. La concentración de creatinina que me va a ayudar a hacer la relación entre el valor sérico en la sangre de este marcador con la tasa de filtrado glomerular real. Entonces, eso es actualmente lo que utilizamos más en la vida real. Déjenme nada más ponerles un ejemplo de esta fórmula y de cómo ustedes mismos la pueden calcular si es que tienen su propia, el valor de creatinina de la persona. O sea, si una persona llega con ustedes y les dice, oye, es que me hice estos estudios de laboratorio y necesito que me digas si algo anda mal. Al menos por ahorita ustedes ya deberían de ser capaces de decirle si tiene una función renal adecuada o no. Por ejemplo, esto es lo que ustedes van a obtener con la calculadora. Si le ponen ahí en el buscador el CKD-EPI, este es el primer resultado que les va a aparecer. Y si se fijan, aquí vienen la fórmula actualizada del 2021 de creatinina. Y acá está la fórmula con cistatina, que sería esta que está acá, que como ya lo mencioné, la cistatina es lo que utilizamos en aquellas personas en las cuales no podemos usar creatinina porque tienen un mayor porcentaje de masa muscular. Pero vamos a suponer que tiene un porcentaje normal de masa muscular, que se trata de una mujer y que se trata de una mujer de 25 años, que tiene una concentración de creatinina normal de 0,8 y ya les da el estimado de la tasa de filtrado glomerular. Entonces no se tienen que aprender fórmulas, no tienen que estar haciendo ahí operaciones en su calculadora, en el celular, simplemente ponen los resultados en la calculadora y la calculadora automáticamente les da el resultado. Y de nuevo, lo único que tienen que conocer de ese paciente es el sexo del paciente, la edad del paciente y su valor sérico de creatinina. Y esto nos permite calcularlas de manera rápida, tener una estimación rápida de la función renal del paciente que amerite una evaluación más profunda. ¿Por qué? Porque si llega una mujer de 25 años conmigo y me dice, oye, mi nivel de creatinina está en 0,8, bueno, calculo o estimo su tasa de filtrado glomerular, veo que está en 105 y yo sé que eso es normal para su edad. Pero, no sé, llega un estudiante de arquitectura y me dice, oye, me hice estos estudios de laboratorio, ¿qué opinas de ellos? Y veo que su valor de creatinina a lo mejor está en 2,0. Ay, pues sí le diría, oye, pues mira, a lo mejor no soy doctor todavía o no soy experto, pero pues ese valor de creatinina como que no es normal. Probablemente sí haya que hacer una valoración un poquito más exhaustiva para saber qué es lo que está pasando. Pero es necesario, de nuevo, calcular la tasa de filtrado glomerular con este tipo de fórmulas, como la CKD-EPI. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? No, Muy doctor. bien. Entonces, esto era ya lo último sobre tasa de filtrado glomerular. Hasta aquí son los contenidos de semana 2. Entonces vamos a detenernos aquí, ya para no alargar más la clase, nos detenemos en esta parte. La siguiente clase vamos a empezar con función tubular. Empezamos con tipos de transporte básico y luego empezamos a ver los diferentes segmentos de la nefrona o de la porción tubular de la nefrona. Vamos a empezar con túbulo contorneado proximal. Probablemente lleguemos, pasamos por la Helle, llegamos a este túbulo contorneado distal y vamos a dejar pendiente probablemente el túbulo colector, porque yo creo que no vamos a alcanzar. Pero al menos esas tres porciones, la primera porción del túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal y Helle, yo creo que sí alcanzamos a ver. Entonces nos quedamos aquí, nada más un recordatorio. El quiz número 2 tiene como fecha límite el domingo para que no se les vaya a pasar a contestarlo. Y si no hay ninguna otra duda o pregunta, los veo el siguiente martes. Gracias, doctor. Buen día. Doctor, buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Lindo fin.